Hola a todos, hoy vamos a explicar la comparación que existe entre el sistema masa-resorte y un circuito RLC. Mi grupo está conformado por Mileta Arenas, Camilo Chávez, Laura Alfonso, Valentina Espinel y quien les habla, Daniela Osorio. Antes de explicar la relación que existe entre el sistema masa-resorte y el circuito RLC, vamos a ver un poco acerca de los dos sistemas. Para empezar, el sistema masa-resorte está formado por un cuerpo elástico en donde se acopla una masa, a la cual se le pueden aplicar fuerzas que deforman la contextura del cuerpo elástico, en el que actúa una constante, la cual conocemos como constante de proporcionalidad del resorte. En el funcionamiento de un sistema masa-resorte interactúan diferentes magnitudes con las cuales se puede establecer relaciones que se ven reflejadas en la ley de Hooke. Como podemos ver en la figura, se relaciona el peso del objeto que va hacia abajo con la fuerza que hace el resorte, la cual va hacia arriba. Para el circuito RLC podemos decir que existen dos tipos de circuito, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. El comportamiento de un circuito RLC se escribe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden. Con ayuda de un generador de señales es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar en algunos casos el fenómeno de resonancia, caracterizado por un aumento de la corriente. Ahora vamos a observar la relación que existe entre los dos sistemas. Como podemos observar en la tabla, existe una relación entre el sistema mecánico y el sistema eléctrico. Podemos observar en el concepto general el esfuerzo, que en el sistema mecánico es la fuerza y en el sistema eléctrico es el voltaje. El desplazamiento en el sistema mecánico es el desplazamiento y el sistema eléctrico es la carga. El flujo en el sistema mecánico es la velocidad y en el sistema eléctrico es la corriente. En la oposición en el sistema mecánico es el amortiguador y en el sistema eléctrico es el resistor. La capacidad en el sistema mecánico es el resorte y en el sistema eléctrico es el capacitor. En la inercia en el sistema mecánico es la masa y en el sistema eléctrico es el inductor. Las leyes en el sistema mecánico está la segunda ley de Newton y en el sistema eléctrico están las leyes del voltaje. Y en la potencia en el sistema mecánico está la potencia mecánica y en el sistema eléctrico la potencia eléctrica. En la siguiente tabla podemos observar la relación matemática que existe entre cada uno de ellos y en la otra tabla observamos los modelos matemáticos equivalentes entre el sistema mecánico y el sistema eléctrico. A continuación vamos a explicar el sistema masa-resorte usando la transformada de Laplace en un ejemplo. Gracias al diagrama de cuerpo libre podemos observar la primera fuerza que tenemos, la cual es el peso que se dirige hacia abajo y la representamos con la letra W, y hacia arriba tenemos la fuerza que aplica el resorte. Esta fuerza la podemos determinar a partir de la ley de Hooke. A continuación vamos a ver la relación que existe entre estas dos fuerzas. Si colocamos el objeto, este hace que el resorte se estire un poco y llega un momento en que la fuerza del resorte y el peso se contrarrestan, es decir, llega un momento en que las dos fuerzas son iguales. Entonces, en la posición de equilibrio vamos a tener que el peso es igual a la fuerza del resorte. De acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza que hace el resorte es igual a la constante del resorte por la distancia de estiramiento. De esta manera vamos a tener que el peso es igual a la constante por la distancia de estiramiento. La posición de equilibrio la vamos a considerar como y igual a 0. Desde este punto se va a medir la distancia que se alarga el resorte. Ahora vamos a observar lo que ocurre cuando el resorte sufre un estiramiento. Ya teníamos que la distancia de elongación era d. Y si estiramos el resorte, le debemos sumar a esa d una y. Y y es la cantidad que estamos estirando el objeto a partir de la posición de reposo. Con esto en mente, volvemos a aplicar la ley de Hooke y vamos a obtener que la fuerza que realiza el resorte es igual a la constante por la distancia, que en este caso es y más d. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton.
La segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración del objeto. En este caso hay dos fuerzas aplicadas sobre el objeto, el peso que se dirige hacia abajo y la fuerza del resorte que se dirige hacia arriba. Entonces la suma de estas fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Así tenemos que W, es decir, el peso que va hacia abajo, lo tomamos como positivo y la fuerza que realiza el resorte que va hacia arriba lo tomamos como negativo. De esta manera nos queda que W menos la fuerza del resorte es igual a la masa por la aceleración. Y reemplazando en lo que ya teníamos nos queda que la constante por la distancia menos la constante por la distancia y más d es igual a la masa por la aceleración. Teniendo esta multiplicación nos queda que la constante por la distancia menos la constante por y menos la constante por la distancia es igual a la masa por la aceleración. Así podemos observar que la constante por d se cancela y nos queda que menos la constante por y, que es el desplazamiento, es igual a la masa por la aceleración. Y de aquí pasamos a sumar la constante por el desplazamiento, quedándonos que la masa por la aceleración más la constante por el desplazamiento es igual a 0. Debemos recordar que la aceleración es la segunda derivada de la función de posición, en este caso y así obtendremos una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. En este caso los coeficientes son la masa y la constante del resorte. A continuación vamos a ver un ejemplo usando la ecuación anterior. Entonces el ejemplo nos dice, si colgamos un objeto de 0,125 kilogramos de un resorte y se observa un estiramiento de 16,3 centímetros hasta el punto de equilibrio, A, ¿cuál es la constante del resorte? B, si se estira el objeto hasta 40 centímetros abajo del punto de equilibrio y se suelta, ¿cuál es la posición del objeto 10 segundos después? Y C, ¿cuál es la velocidad en este punto? Como podemos observar, tenemos el peso que va a ser igual a la fuerza que realiza el resorte según nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, el peso sabemos que es la masa por la gravedad y la fuerza que realiza el resorte sabemos que es la constante por el desplazamiento. Entonces, tenemos la masa que es 0,125 kilogramos por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y esto va a ser igual a la constante que no sabemos su valor por el desplazamiento que es 0,163 metros. De esta manera despejamos K y nos queda que 0,125 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0,163 metros es igual a la constante. Realizando esta operación nos queda que la constante del resorte es 7,51 newtons sobre metro. De esta manera obtenemos el resultado de nuestra pregunta A. Después sabemos que en el tiempo igual a 0 segundos nuestra posición va a ser de 0,40 metros y esta va a ser nuestra primera condición para realizar la transformada. La segunda condición es la velocidad inicial del objeto. En este caso, la velocidad inicial va a ser 0. Ya teniendo estas dos condiciones, podemos realizar la ecuación o resolver la ecuación diferencial de segundo orden que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, ya reemplazando en los valores de masa y de la constante, nos queda que la masa es igual a 0,125 y que la constante es 7,51. De esta manera ya podemos aplicar la transformada de Laplace para poder obtener el resultado. Lo primero que hacemos es aplicar transformada de Laplace a la ecuación. Acá terminó de la ecuación, así que nos queda la transformada de la segunda derivada más la transformada de 60,12y es igual a 0. Y aquí vamos a utilizar la fórmula de la transformada de Laplace de la segunda. Nos dice que es s al cuadrado por la transformada de y menos s
por y en 0 menos y' en 0. Aquí es donde vamos a sustituir las condiciones iniciales del problema. En y de 0 ponemos 0,4, nos queda menos 0,4 por s, y en la otra sustituimos por 0. Esta parte la vamos a colocar en la transformada de la segunda derivada y nos queda s al cuadrado por transformada de y menos 0,4s más 60,12 por la transformada de y igual a 0. Ahora lo que hacemos es, como tenemos este término aquí que es negativo, lo vamos a pasar al lado derecho positivo para que el lado izquierdo nos queden solo los términos que tienen la transformada de Laplace. Ahora vamos a factorizar la transformada de y, factorizamos y nos queda el s al cuadrado más 60,12 multiplicado por la transformada de y igual a 0,4s. Ahora lo que tenemos multiplicando lo pasamos dividiendo y podemos obtener la función y calculando la inversa, lo que obtuvimos en el lado derecho. Para calcular esta inversa, este 0,4 que es una constante lo podemos sacar de la inversa y entonces tenemos que calcular la inversa de s sobre s al cuadrado más 7,75 al cuadrado. Y ahora vamos a usar la fórmula que nos dice que la inversa de s sobre s al cuadrado más al cuadrado es igual al coseno de a por t. Entonces podemos observar que la a vale 7,75 y nos va a quedar coseno de 7,75 por t y este va a estar multiplicado por el 0,4 que teníamos afuera. Así tenemos que y nos queda 0,4 por el coseno de 7,75t y esta es la función que nos va a dar la posición del objeto en cada instante t. Si volvemos al ejercicio, este nos pide calcular la posición del objeto 10 segundos después, es decir, cuando t es igual a 10. Y lo único que hacemos es sustituir en t el 10. Y de esta manera obtenemos el resultado que es el siguiente. Entonces nos da que y es igual a 0,20 metros y como la posición nos da negativa, esto quiere decir que el objeto se encuentra arriba del punto de equilibrio. Por último nos pide determinar la velocidad en ese punto. Para calcular la velocidad lo que debemos hacer es derivar la expresión que tenemos. Entonces la velocidad se calcula como la derivada de la posición. Entonces derivamos 0,4 coseno es 7,75t, entonces nos queda 0,4 por menos 7,75 por el seno es 7,75 por t. Y lo que hacemos aquí es reemplazar t por 10 y de esta manera obtenemos el resultado que es menos 2,67 metros sobre segundos. En base al ejemplo anterior del sistema mecánico, con los mismos datos ahora debemos llevarlo a la forma de un sistema eléctrico y obtener la función de la carga. Lo que necesitamos hacer para transformarlo a un sistema eléctrico es tener las mismas cantidades de medición de los diferentes elementos del sistema mecánico y encontrar su equivalencia en el circuito eléctrico. Entonces tenemos que L es igual al M y este va a ser igual a 0,125. Tenemos que R es igual a B, en este caso es 0, y que C es igual a 1 sobre la constante, y esto va a ser igual a 0,133. Ahora lo que hacemos es aplicar la ley de los voltajes y
De esta manera nos podemos dar cuenta que llegamos a la misma ecuación del sistema mecánico. Para concluir, podemos decir que se encontró que el sistema eléctrico, resistencia, inductor, capacitor y un sistema mecánico, amortiguador, masa, resorte, aunque físicamente son diferentes conceptualmente y matemáticamente, los elementos y sistemas guardan similitudes, por lo que se puede establecer analogías que sirvieron para resolver un sistema mecánico como eléctrico y viceversa. En comparación con la ecuación de masa-resorte, podemos decir que la masa la comparamos con L, ya que es lo que se mueve con el circuito. Beta lo comparamos con la resistencia, ya que este es el que hace resistir la energía en el sistema. Y K, que es la constante del resorte, lo comparamos con 1 sobre la capacitancia. Tenemos un circuito LRC en serie, el cual sus valores iniciales son un voltaje de 300 voltios, una resistencia de 16 ohmios, un condensador de 0,02 faradios y una inductancia de 2 henrios. El voltaje total del circuito es el voltaje de la resistencia más el voltaje del condensador más el voltaje de la inductancia. La resistencia por la carga se convierte en la resistencia por la derivada de la carga. Procedemos a reemplazar los valores iniciales en la ecuación para así poder resolverla. Dividimos en dos la ecuación para que no se complique la solución del ejercicio. Aplicamos la place a ambos lados de la ecuación, teniendo en cuenta que la carga evaluada en un tiempo cero es igual a cero. Obtenemos la ecuación de transferencia del circuito LRC. Para esto la resolvemos por medio de fracciones parciales, para así poder encontrar los valores A, B y C y poder añadirlos a la ecuación general que encontramos y así poder aplicar la place inversa. Multiplicamos por 3 y dividimos por 3 para así poder obtener la expresión seno de 3t. Y con esto encontramos la ecuación que nos moldea el circuito en serie que planteamos inicialmente.